Hablaremos de Pedro el Cruel. Pedrito es un rey de España que había nacido en Burgos en el año 1334. Era hijo del rey Alfonso X y su madre era María de Portugal. Parece que a su mamá, el rey, el papá Alfonso, la dejó por otra, por la bella Leonor de Guzmán. Entonces, la mamá de Pedro, María de Portugal, llena de odio por su marido, decidió vengarse y ordenó que asesinaran a Leonor de Guzmán. Desde ese momento la familia de Pedro vivió en medio de interminables intrigas, asesinatos, venganzas. En fin, el chico creció en ese ambiente de que te dejo por otra, así la mato, entonces que se cuide tu hermano, así. La junta. Bien. Pedro llegó al trono a los 16 años cuando en 1350 murió su papá Alfonso. ¿Quién nos iba a morir, no? Una mujer así. Era un muchacho fuerte, agraciado, que según parece sabía hacer reír y suspirar, en ese orden, a las damiselas de su entorno. Hay que decir que Pedro tenía un hermano bastardo llamado Enrique, que desde la muerte del rey Alfonso pretendía acceder al trono. Yo, que gane de acceder yo al trono, qué sé yo. Pedro, al darse cuenta de que su hermano conspiraba contra él, o mejor dicho, al darse cuenta que su hermano deseaba el trono, imaginó que conspiraba y, naturalmente, trató de matarlo, como haría cualquier persona a su sano juicio, ¿no? Procedió del siguiente modo. Ya que no podía encontrar a Enrique, apresó a la mujer de Enrique, su hermanastro, y así obligó a Enrique a entregarse. Bueno, finalmente Enrique se entregó, pero Pedro le perdonó la vida. Enrique se declaró fiel vasallo, mitad para que no lo ejecutaran, y por un tiempo reinó la paz en la familia. Pero al rato, Enrique se fue a Francia y empezó a conspirar. Muy bien, dice, me voy a tomar mi tiempo conspirando. Mientras nosotros seguimos aquí con el resto de la vida de Pedro. Así que lo dejamos a Enrique conspirando en Francia, juntando gente para ver si invadía, convenciendo a los franceses de que Pedro era cruel, y nosotros, mientras tanto, seguimos adelante con la historia. Un buen día la reina madre, María de Portugal, pensó que Pedro necesitaba una esposa para compartir el trono. Inmediatamente enviaron cartas, como en estos casos se hace para casar un rey, ¿no? Hay que mandar cartas a todas las princesas que interesan, tanto por pertenecer a un reino poderoso como por tener algún dinero, etc. Y le mandaron entonces unas cartas a Blanca de Borbón, que era sobrina del rey de Francia. El rey de Francia era Juan II el Bueno, de quien hemos hablado alguna vez. Pero en la corte de Pedro el Cruel había un tipo, Juan Alfonso, un tipo ambicioso, intrigante, que estaba ahí, como tantos, para ver qué podía sacarle al rey. Y él, por su parte, se puso también a buscarle una compañera a Pedro. Había una muchacha, María García de Padilla, que Juan Alfonso, el intrigante, cuidaba, era amiga de él, y entonces se le ocurrió arreglar un encuentro con el rey para ver si el rey se enamoraba, y de este modo tener acceso nada menos que a la gran política. Imagínense, si usted ejerce influencia sobre la reina, es como si le ejerciera de algún modo sobre el rey y sobre la política toda. El caso es que esta muchacha, María de Padilla, era muy hermosa, y Juan Alfonso hizo el cálculo que le acabo de decir, ¿no? El Reinaldo se casa con María de Padilla y yo, que soy amigo, algo ligaré. El rey la conoció. Como en el encuentro lo hizo Juan Alfonso, fue fácil. El rey estaba jugando ahí con unos amigos en el jardín. Y una tarde, Juan Alfonso ordenó a María de Padilla que se hiciera presente en esos juegos y que no quitase la vista de los ojos del rey. Así fue. Pedro notó que una niña increíblemente hermosa lo miraba. Empezó a decir frases galantes. Todo eso es suyo, qué gambardela, qué sé yo. En fin, esas cosas que uno le dice. María tenía un semblante fresco y delicado. Ojos negros, estaba bien formada, y su mirada estaba llena de adorable malicia. Bueno, Pedro se enamoró al instante.
y el valido Juan Alfonso empezó a utilizar a María como moneda de cambio para obtener algunas ventajas personales. La relación entre Pedro I y María de Padilla comenzó en la primavera de 1352 y después del primer beso, que fue al día siguiente de conocerla en el jardín, no se separaron más. Sin embargo, todavía estaba en pie el acuerdo con los Borbones. Mejor dicho, no con los Borbones, sino con el rey de Francia. El rey de Francia había dotado con 300.000 florines de oro a su sobrina, para que se casara con Pedro, Blanca de Borbón. Blanca de Borbón era de la familia de los Borbones, pero los Borbones todavía no eran reyes de Francia en ese entonces. Pedro dijo entonces, 300.000 florines los necesitamos. El reino francés es muy poderoso, me voy a casar nomás con Blanca de Borbón. Para entonces ya con María tenía una hija de 3 meses, con la noviecita, ¿no? Pero no le importó, ¿vio? Como son los reyes, particularmente cuando son crueles. María esperaba, entonces escondida en un castillo, atendida como una verdadera reina. Pedro se casó con Blanca de Borbón, pasó la noche con ella, hubo bailes, banquetes, pero a la mañana del tercer día el rey ensilló su caballo y se fue al galope a ver a María de Padilla, su amante. Recién casadito nomás, ¿no? La reina madre, que había organizado este casamiento, se desesperó, le mandó una carta al rey para pedirle que volviera, a su hijo, ¿no? Y Pedro le mandó otra diciendo que jamás iba a abandonar a su esposa, sin que se supiera a cuál consideraba tal, ¿no? El caso es que siguió al galope rumbo a los brazos de la de Padilla. La reina madre no mandó ya otra carta, sino 1.500 hombres para detenerlo. Pero Pedro les hizo frente y ordenó la muerte de quien interrumpiera su estadía junto a María. Entonces los 1.500 tipos se volvieron. Sucedió algo muy curioso, ¿no? Porque no regresaron donde la reina madre, porque finalmente habían desobedecido su orden de traerle a Pedro. Tampoco podían ir con Pedro porque los iba a condenar a muerte. Así que no se supo más nada de esos 1.500 tipos. Enfilaron para Portugal y salieron de esta historia y de la historia en general. No los encontró nadie, nunca más, ni siquiera los historiadores. Eso se llama esconderse bien. Mientras tanto, los apasionados amantes, hablamos de Pedro y María de Padilla, ahí estaban, dice, no terminaban de deshacer un abrazo cuando yo estaban iniciando otro, dice el redactor de esta crónica, que es un poquito... Sí. Un poeta. No es un poeta. No, justamente no. Bueno, es un poco relamido. Pasaron muchos días hasta que decidieron a continuar con sus abrazos al Alcázar de Toledo. Llegan al Alcázar y allí Juan de Inestrosa, que era tío de María, habló con Pedro y le dijo, no puede ser que vengas acá con tu amante, imagínate, ¿por qué? Dice, no volvés con tu esposa, con la de Borbón, ¿no? Aunque más no sea por el qué dirán, para guardar la forma. Y el rey aceptó ese consejo, ¿no? Volvió con su esposa verdadera, pero 2 días después se fue de nuevo. Wow. Montó a caballo y ya nunca volvió a ver a Blanca de Borbón. Para asegurar su tranquilidad, para que Blanca de Borbón, su mujer, no lo molestara como son las mujeres de los Borbones, ¿no? Qué sé yo, soy la reina, ¿por qué no venís? Qué sé yo, la metió presa. La metió presa en uno de los peores calabozos de Castilla. Ni siquiera la recluyó en un convento, que era lo usual. Bueno. Cuando empezaron a comentar este acto de crueldad, finalmente, ¿no? Meter presa a su mujer, Pedro resolvió acallar las murmuraciones mediante asesinatos. Cada vez que uno hacía algún comentario, Pedro lo mandaba a matar. Como vio que este método era muy pertinente, resolvió utilizarlo también para tratar algunos conspiradores, o los que él pensaba que eran conspiradores, o los que él sospechaba que eran amigos de su hermano Enrique, al que dejamos al principio de la charla conspirando en Francia. Bueno, y también mataba, cuando le parecía que uno era conspirador, lo mataba.
Lo que pasó es que la corte quedó reducida, ¿no? Los que no eran matados por decir que el rey era un adúltero, es decir, por murmurar, eran matados por conspirar con el rey Enrique, y los que no lo eran por ninguna de estas dos cosas, pues se iban. Se iban por miedo, se iban antes de serlo, y muchos de ellos se pasaron a las filas de Enrique. A Enrique empezaron a apoyarlo los franceses también, si me permite la expresión. Desde luego los franceses estaban enojados con el tratamiento que se le había dado a Blanca de Borbón, sobrina del rey de Francia. Y el ejército de Pedro contaba apenas con 600 hombres. Eran pocos, ¿no? En un momento, algunos señores del reino le ofrecieron a Pedro su acatamiento a cambio del abandono del amante. Si yo estoy contigo, Pedro, en tu ejército, siempre y cuando abandones a tu amante María de Padilla. Y Pedro dijo: yo no renuncio a mi amante por nada, me importa más que el trono y que la vida. Sin embargo, hay que decir que Pedro tuvo otras amantes. Bueno, no quiere decir que el amar perdidamente a una mujer más que a la vida le impida a uno tener unas amantes. No sé qué se asombra este cronista. Una de estas amantes se llamaba Juana de Castro, que era una joven viuda, no muy bella, pero experta en cuestiones del lecho, cosa que yo no sé si tiene mucha gracia realmente, ¿no? Yo creo que la principal virtud que debe tener una mujer en esas cuestiones es ser la mujer que uno desea. Es una cuestión de identidad, no de destreza. Sí. Si la mujer no es la que uno quiere, ¿qué me importa si hace un triple mortal desde el ropero hasta la cama? Pero parece que Pedro deseó apasionadamente a esta mujer, Juana de Castro. Pero Juana no quería saber nada. Le dijo: para poseerme tendrás que casarte. Bueno, fíjese que sucedía que Pedro estaba casado con Blanca de Borbón y compartiendo lecho con María de Padilla, así que las cosas se le complicaban un poco al tipo. Entonces hizo lo siguiente: advirtió al Papa Inocencio VI que María, su amante, tenía pensado entrar en la religión, para lo cual construyó especialmente un convento. Lo construyó para que ella entrara al convento. Y argumentó que, además, el matrimonio con Blanca no había llegado a consumarse, le dijo al Papa, confidencialmente. Mire, dice, acá entre nosotros. No es lo que parece. Bien. Entonces se casó nomás con la viuda, Juana de Castro. Fue una auténtica boda real. Bueno, esa noche los contrayentes fueron muy felices, pero, para sorpresa de todos, al día siguiente Pedro se fue. Wow. Ensilló su caballo una vez más. Llama la atención que no se lo ensillara algún otro, siendo que era el rey. Y se fue. Y nunca más volvió a ver a Juana de Castro hasta su muerte. ¿A dónde fue? Bueno, desde luego, a ver a María. Ella lo recibió. Durante algún tiempo las cosas se tuvieron tranquilas. Nacieron otros hijos. Constanza, Isabel, Alfonso se llamaban. Para defender su concubinato, Pedro siguió matando a aquellos que se oponían. Y el Papa cada tanto le mandaba una nota explicándole que sus crímenes resonaban en todo el mundo, que eran inconvenientes, ¿no? Tan grande era la repulsa que se producía en la cristiandad, que en agosto de 1357 el Papa envió a un cardenal, el cardenal Guillermo, así se llamaba, con el mandato de que procesara al monarca y a su manceba. No pudo hacerse porque Pedro, no sé si lo mató o lo molió a palos al embajador. En 1361 todo se complicó más todavía. El rey, imaginando una conspiración una vez más, hizo matar a golpes de masa a Blanca de Borbón, su mujer, su primera mujer que dormía en su celda, ¿no? Blanca tenía 25 años, había pasado 8 en la cárcel. Era una chiquita de 17 años cuando el tipo le puso presa para irse con María de Padilla, ¿no? Como un castigo divino, muy poco después murió María de Padilla, con unas extrañas fiebres que nadie pudo contener. Pedro I quedó destruido, reunió cortes en Sevilla e hizo saber que Blanca de Borbón no había sido esposa legítima. Después citó a varios amigotes como testigos y nombró a María, la que había muerto, reina post-mortem, y a su hijo Alfonso heredero de la corona. Pero en 1369 aparece Enrique, el hermano, que estaba en Francia, conspirando con sus amigos.
lo ayudaba Carlos V el Sabio, que era el nuevo rey de Francia. Y llegó a España, asedió Toledo. Pedro, que no estaba allí, se dirigió a darle batalla, pero encontró que casi todos los pueblos del camino estaban a favor de Enrique. Entonces decidió no ir a presentarle batalla, sino esconderse en Montiel. Un espía le reveló a Enrique el camino que iba a seguir Pedro, sitiaron Montiel. El rey, incluso desesperado, trató de sobornar a uno de los hombres de Enrique, un tal Beltrán, que ofreció dinero para una traición, pero el caso es que este Beltrán convino una entrevista entre Enrique y Pedro. Todo era una trampa. Cientos de hombres desarmaron a Pedro, finalmente entró Enrique y le dio una puñalada en el pecho a Pedro I el Cruel. Tenía 35 años. Y fue rey Enrique de Trastámara, que inicia así la dinastía de los Trastámara, que dura hasta que aparecen los Habsburgo con Carlos V, el hijo de Felipe el Hermoso, ¿no? Y de Juana la Loca. Este era Pedro, verdaderamente un tipo cruel, miserable, asesino. Alguno dirá, bueno, ¿cómo no le va a simpatizar un poco un tipo que dice que ama más al amante que a su vida? Eso es con cosas que se dicen. Que reviente, a mí que me importa. Bueno. Yo le podría dedicar esto, ya que Rolón no está, Blanca de Borbón, pobrecito, una chica de 17 años, 8 años, y el nieto la mete en cana para plantarse con la amante. Bueno, se va y ya. Claro. La viuda sí que se le hizo bien. Si quieres algo conmigo, te tenés que casar. Así que a la viuda también le podemos dedicar. Claro, que duró una noche. Sí. Y hay algunos hechos que llaman la atención, ¿no? Esto de la corte cada vez más despoblada. Claro, porque los que no eran asesinados se asustaban y se iban, imagínese, ¿no? Usted está en un grupo en el que todos empiezan a ser asesinados por traidores, y usted, por más que no sospeche nada, en algún punto dice, no es que sean todos traidores, es que este es un pretexto para deshacerse de tipos incómodos, ¿no? Lo mismo cuando empiezan a caer demasiados asesinos o demasiados enemigos de la patria, ¿no? Cuando se cargan centenares de enemigos de la patria, eso todos los días, y capaz que no son enemigos de la patria, yo que sé. No sé. Así que dedicamos también a los que cayeron bajo la daga criminal de Pedro el Cruel. Como no sabemos bien qué tango utilizar, y si hay algo bueno aquí, no sé, los juegos del principio, los juegos en el jardín, lo único noble de Pedro, ¿no? Estaba jugando ahí con los amigos, jugando andás a ver a qué. Pero bueno, por lo menos durante esos juegos con los amigos no mató a nadie. Así que utilizaremos esta canción, esta vieja canción criolla que se llama Con los amigos, aunque algunos la llaman A mi madre, y también en ese caso se la dedicamos a la mamá de Pedro, que tuvo la precaución de hacer asesinar a Leonor de Guzmán porque era amante de su marido Alfonso. Bueno, como quiera que sea, vamos a escuchar Con los amigos, y a falta de una versión mejor, escucharemos una que he grabado con los guitarristas Juárez, Soria y Salmona. Adelante.